Estamos en plano. Jueves, día de pelis, día de hablar un poco de cine, de artes audiovisuales. Esteban Gil García con nosotros. ¿Cómo va? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? Hola, ay, ¿con qué impronta lo dijo? Porque sí, yo llego y llego. Sí, llegó Esteban, chicos. ¡Wow! Sí. Bueno, tenía ganas en este caso de hablar sobre la formación en cine, ¿no? Porque, sí, bueno, hay cursos gratuitos que se están dando, en este caso del Instituto Cultural, que va a dictar unas capacitaciones para la formación en industrias culturales, pero queremos hacer foco en una que es dirección en cine de cine en adaptaciones cinematográficas y series, que va a dictar Fernando Spinner, director y guionista de cine y televisión. Va a ser los miércoles de mayo, 7, 14, 21 y 28 a las 18 horas hasta las 20, de manera virtual. Sí, pueden anotarse, pero para saber un poco más de este curso, y aparte porque teníamos ganas de hablar con él, hace muy poco se cumplieron 15 años de Abayay, El hombre sin miedo, una gran película que nos gustó muchísimo y que pudimos ver en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Teníamos ganas de hablar con él. Estoy hablando de Fernando Spinner. Fernando, buenas tardes. Esteban, Daniela, Lucho y Flor de acá de Uxon te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Un gustazo, che. Buenas tardes. Bueno, comentanos un poco cómo va a ser esta capacitación que hace el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en dirección de cine, ¿no? La adaptación. Bueno, un poco voy a compartir mi experiencia. Tuve la suerte de adaptar bastantes textos literarios. De hecho, vos recién nombrabas Abayay, El hombre sin miedo, que es un cuento de Antonio Di Benedetto, gran escritor mendocino. En ese caso, en el caso de Abayay, es un cuento que él escribió en la cárcel porque estuvo preso apenas empezó la dictadura y no lo dejaban escribir, y lo escribió en letra microscópica, en pequeños papelitos que le iba pasando a una amiga que lo visitaba. Y también tuve la suerte de dirigir junto con Anna Peterberg, una gran directora que hizo películas como Todos tenemos un plan, con Viggo Mortensen. Uh-huh. Dirigimos una serie en la televisión pública en el 2015, adaptada de las dos grandes novelas de Roberto Art, Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Sí. Y bueno, también adapté cuando viví muchos años en Italia, donde estudié cine, hablando de formación. Sí. Un cuento de Cortázar que se llamó Instrucciones para John Howell. Así que bueno, tengo bastante experiencia. También adapté, hicimos una película con la Negra Fletchner y Urdapilleta, el Puma Goiti y Fontova, que se llamó Adiós querida Luna, una película muy desopilante, sí. En el 2004. Que está adaptada de una obra de teatro de Sergio Vicio. Así que bueno, he tenido bastantes experiencias de llevar a la pantalla obras literarias, y básicamente voy a compartir esta experiencia, contar un poco cuál fue el proceso, compartir esos productos, esas películas y esas series con quienes participen, y que también los va a empujar a leer las obras originales, y ya ahí hay en sí mismo una gran experiencia para compartir. Sí, la verdad que es interesantísimo. Bueno, quería detenerme en algunas cosas. Nos hablaste de mucha de tu filmografía. Bueno, vos estudiaste en el Centro Experimental de Cinematografía Cinecittà en Roma. Hay una triada ahí, ¿no? Porque estudió Manuel Puig, porque estudió Fernando Birri. Bueno, también tuviste la posibilidad en un momento en que estaban los grandes maestros del neorrealismo todavía dando clases, ¿no? Completamente. Yo fui alumno de varios de ellos. Giuseppe De Santis, por ejemplo, director de Arroz Amargo, Italiana y Brava Gente.
Y también estaban vivos los grandes directores de la historia del cine, no solo del neorrealismo, sino de la comedia italiana, autores como Federico Fellini, que tuve la posibilidad de participar en un rodaje de la película Ginger and Fred, y estaban vivos Ettore Scola, Antonioni, Monicelli, Marco Bellocchio, Giuliano Montaldo, etcétera, etcétera, grandes directores de la historia del cine italiano que estaban haciendo películas además, así que fue una experiencia muy enriquecedora que me marcó muchísimo. Sí, sí, la verdad que es interesantísimo lo que nos contás. Vos trabajaste mucho en televisión, ¿sí? Bueno, hiciste Poliladro, muchísimos éxitos. Bajamar, que es como una especie nuestra de nuestra Twin Peaks, por así decirlo, con Germán Palacio. La otra vez la estuve revisando un poco en YouTube, hermosa. Y tardaste mucho en hacer tu primer película, que ahora por ahí no pasa tanto, ¿no? Bueno, hace unos años, ahora por ahí no sabemos qué va a pasar a partir de esta gestión del Inca. Pero antes por ahí se empezar por la primera película, trabajaste mucho en televisión y cuando hiciste La Sonámbula, tu ópera prima, ya tenías casi 40 años y trabajaste ni más ni menos que con Piglia. ¿Cómo fue llegar a Ricardo? Bueno, sí, es que hacer una película es difícil, era más difícil en esa época, pero sigue siendo muy difícil y como bien decís, en esta coyuntura no sabemos cuándo podremos volver a hacer películas. Sí. Pero bueno, también hay algo que es muy importante que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Cuando uno, al no haber una industria tan potente en la Argentina de cine, para mí la televisión fue la posibilidad de construir mi oficio de director, adquirir la experiencia de trabajar con actores. Tuve mucha suerte porque hice muchas cosas en la tele, como las cosas que vos nombrás, Zona de Riesgo también. Hice una telenovela que fueron 120 capítulos durante un año, que se llamó Cosecharás tu siembra. Claro, sos vos. y bueno, ahí pusimos cara. Ahí tuve la posibilidad de adquirir ese oficio fundamental para cualquier actividad que uno lleve adelante, y en la artística no es la excepción. Y trabajar con grandes actores, tuve compañeros, por ejemplo en Zona de Riesgo tuve la suerte de trabajar con Alberto Ure, un gran dramaturgo de quien aprendí muchísimo y me protegió mucho, porque yo era muy joven y él estaba muy ya consolidado como una personalidad de la cultura. Me protegió mucho para poder experimentar y probar cosas que era muy difícil hacer en aquella televisión de inicios de los 90. Y para responder a la pregunta puntual que me haces, justamente en Zona de Riesgo trabajábamos con Lorenzo Quinteros, y Lorenzo era muy amigo de Ricardo Piglia, entonces tuvimos algunos encuentros con él, así a comer, y nos conocimos y entablamos un vínculo, y después yo le llevé una primera versión de 50 páginas de lo que yo quería hacer en relación a La Sonámbula, que estaba recién en gestación y que tenía mucho que ver con una novela de él que se llama La Ciudad Ausente. La verdad que Ricardo fue muy generoso conmigo. Yo estaba tratando de hacer mi primer película, él era un escritor consagrado y se lanzó a que escribiéramos juntos ese guión, y después tuvo muchísimos gestos de generosidad conmigo, entre ellos haberme propuesto a la televisión pública para dirigir Los Siete Locos y los Lanzallamas, esas dos geniales novelas de Roberto Art, que él adaptó para ese ciclo que por suerte compartí con Ana Peterbar y que reunió un elenco increíble y que fue una experiencia fabulosa. Fernando, quería preguntarte respecto de cómo es adaptar, digamos, y lo pensaba también en términos de lo rápido
que va todo hoy, digamos, ¿no? Hoy miramos por ahí capítulos de una ficción. Vos recién hablabas de una novela que llevó 120 capítulos, digamos, ¿no? Una tira diaria. Pero por otro lado, miramos capítulos de ficciones argentinas o no necesariamente nacionales que a cómo el ojo se ha acostumbrado o a cómo esta cultura de la imagen se ha acostumbrado, a algunas personas les suena un poco lento. Che, qué lento que es esto. O que, digo, por más que el cine es cine y por más que la ficción es ficción, digo, ¿cambió en algo lo que son las adaptaciones entre aquellas adaptaciones que ocurrieron hace más tiempo y no en toda esta sistematización de la plataforma, la atención que tiene que durar, tiene que ser rápido, tiene que estar llena de un montón de estímulos para poder enganchar al receptor? A la hora de adaptar, digo, Bueno, sin duda es como vos decís, todo ha cambiado mucho y estamos viviendo unos cambios muy fuertes. Creo que en muchas cosas es un retroceso porque el tiempo, la posibilidad de introducirse en un relato, bueno, también entre los cambios tremendos que hay es que muy poca gente lee y la lectura es una puerta a universos impensados con solo abrir el libro y casi es un acto mágico porque es un viaje a otras épocas, a otros lugares, a otras culturas, y que es uno de los acervos culturales más importantes que tenemos. Y bueno, la cultura de hoy nos ha llevado a un lugar muy complicado. Yo estuve 3 días sin teléfono porque se me cayó y en esos días leí 2 libros que tenía pendientes de terminar y me decía a mí mismo, tenía que romperse el teléfono para poder terminar estas 2 novelas que estaba leyendo. Porque estaban buenísimas todos, y que... Tal cual, que me sentí una satisfacción y una alegría de haber tenido ese encuentro conmigo mismo. A través del mundo de un escritor y de un universo que me propuso. Y lo digo también porque no hablo desde una persona superada en relación a todas estas cosas, que es muy difícil estar aislado de eso. Y yo tengo un cartel en la mesita de luz para que cuando me despierta al leerlo que dice no agarres el teléfono. Total. Y bueno, y un poco para responder más puntualmente a lo que me decís, adaptar una novela o un cuento lleva mucho tiempo. Yo a Vallay estuve 20 años para poder hacer la película, por las dificultades de lo que implicaba producir una película que era una película grande. Sí. Y agradezco haber tardado 20 años, porque en esos 20 años fui cotejando lo que tenía entre manos, el material con el que estaba trabajando, con todos esos que fui diferente a lo largo de todo ese tiempo. Y además fui adquiriendo el oficio y fui adquiriendo una mirada gracias a la fortuna que tuve de cruzarme con gente como Piglia, como Ure, como Spinetta, y etcétera, etcétera. Fito también, ¿no? Y Fito y mucha gente más que no nombro porque fui muy afortunado en los compañeros de trabajo con los que tuve, actores, actrices y escritores y directores, y aprendí muchos de ellos y fui construyendo este director que hoy soy, que espero que seguir creciendo y que desde el cual puedo pensar diferente las cosas, ¿no? Lo que tiene de maravilloso hacer una adaptación es que hay una verdad a la cual recurrir, hay un universo que ya está plasmado y que cada vez que uno lo lee es siempre uno nuevo. Y entonces eso es lo que un poco nos pasó cuando hicimos Los Siete Locos y los Lanzallamas con Anna Peterberg, porque si bien teníamos la adaptación que hizo Ricardo Piglia, que trataba de ser fiel al corazón de las novelas de Roberto Art,
como son dos novelas que los actores conocen y en el elenco había actores, autores, directores, directoras, grosos, siempre estábamos hablando de las novelas, había varios ejemplares de las novelas que estaban ahí, siempre volvíamos a las novelas a tratar de entender, de repensar lo que Roberto Ar había escrito. Entonces, en ese sentido, creo que adaptar una novela o una obra literaria, sea la que sea, es siempre algo a favor de lo que uno está haciendo, porque hay ahí un mundo y una verdad a la que uno siempre puede volver, ¿no? Sí. Fernando, ¿qué tal? Luciano te habla, ¿cómo estás? Te quería preguntar, porque me quedó sonando esto, ¿no? De que hay una cuestión en la lectura respecto a lo que son las historias que finalmente llegan a pantalla. ¿Por qué no se hacen estas producciones más? O sea, se me ocurren un montón de respuestas, ¿no? Pero digo, pienso en Cosecharás tu siembra, ¿no? Con todo ese bagaje, la cantidad de gente. Me imagino que era una comparsa entera de gente, la carroza, los músicos, todo, ¿no? Me imagino lo que debe haber sido esa producción detrás de cámaras. Digo, ¿tiene que ver con que la gente no lee más y ya no busca historias tan profundas? No sé, o es solamente una cuestión económica, digamos, por la razón por la cual estas producciones acá en el país no prenden de vuelta. La verdad que no tengo una respuesta porque no soy un analista de la cuestión y puedo hablar de mis propias experiencias, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el colonialismo cultural y con el colonialismo económico. Hay, por ejemplo, en las nuevas medidas de este gobierno, una clara intención de destruir la industria del cine y de la televisión local, porque eso va a permitir que los argentinos consuman mucho más todavía de lo que ya consumen de esas producciones de Hollywood. Ajá. Entonces, y es tanta la voracidad que, si bien nuestras producciones ocupan un muy pequeño porcentaje, también ellos quieren ese porcentaje, quieren todo, quieren el 100%. Entonces yo creo que hay una intención de destruir nuestra industria para que solamente en las góndolas del supermercado estén los productos de lo que se va a traer de afuera, de lo que se trae de afuera y de lo que se viene trayendo desde hace muchísimos años. El enlatado, decís vos. ¿Perdón? El enlatado, decís vos. Sí, lo que vemos en las plataformas, Okay. Lo que vemos en las salas, que es predominantemente lo que se produce en Hollywood. Hollywood, el dinero que ingresa en los Estados Unidos por los productos cinematográficos y televisivos es al nivel de lo del petróleo, de las armas. Entonces es una industria muy importante para ellos y tienen un dominio del mundo entero. Los pocos países que pueden competir un poco, como son Francia o Corea o la India, tienen leyes de protección de su industria. Sin esas leyes es imposible competir, porque, por ejemplo, en la Argentina, lo que a nosotros nos cuesta hacer una gran producción, como en mi caso fue Abayay, que fue una de las películas que más producción tuvieron, si bien fue acotada para lo que es nuestra industria. Lo que a mí me costó hacer esa película es lo que cualquiera de estos productos invierte solamente en difundir los productos de ellos. Y además, es como escuché a alguien que decía el otro día, los chicos desde pequeños juegan con los jueguitos de Toy Story. ¿Qué película van a ir a ver cuando estén en edad de ir al cine? Entonces hay todo un universo que trabaja en esa dirección y por eso se hace mucho más difícil que nuestras producciones lleguen más masivamente a la gente. Y creo que ese es una mirada general sobre la industria que yo expongo acá,
que tiene que ver con que las producciones sean mayores. Eso digamos, si en la Argentina se hacen 100 películas por año, va a haber 20 buenas, 10 muy buenas y 5 excelentes. Y lo mismo creo que con las grandes producciones. Si se hacen muchas películas, va a haber algunas más grandes producciones, y si no, va a haber mucho menos, ¿no? ¿Y qué crees que va a pasar con la televisión? Digo, porque estamos transitando un cambio de paradigma. Hoy se dice que la nueva televisión solo es streaming. ¿Qué crees que va a pasar con la televisión? Mira, la verdad no sé nada. No sé nada de nada. Solo puedo pensar en voz alta y reflexionar. Yo creo, a diferencia de lo que muchos amigos vengo escuchando, creo que la televisión sigue teniendo un lugar muy potente en el imaginario popular, sí. Y creo que lo que estamos viviendo políticamente en la Argentina tiene mucho que ver con eso. Digamos, hay un discurso de odio extendido en nuestra sociedad, potenciado por lo que desde la Casa de Gobierno se manifiesta, pero para mí expone 10 años de odio todos los días, en todos los canales, en los bares, en las salas de espera de los médicos y de los dentistas, que a través de la televisión se ha ido transmitiendo. Y entonces creo que no es menor el control o la influencia que en la sociedad tiene la televisión. Sí. Si tu comentario va referido a la ficción, estamos en el horno ahora, sí. Digamos. O sea, no hay películas, no hay ficción en la televisión, no hay trabajo para los actores, ni para los guionistas, ni para los directores, ni para los técnicos. Es una industria que está siendo atacada muy, muy fuertemente, con intención de destruirla, pero a la vez, para que mi discurso no sea tan pesimista y no me represente, además, porque no lo soy una persona muy optimista, creo que el cine, las series, son una pulsión narrativa de una sociedad. Entonces, eso no se va a poder destruir nunca. Nosotros tenemos una tradición gigante, un cine de los más importantes, junto con el cine mexicano y el brasilero en América Latina. En la época de oro del cine argentino se veía cine argentino en toda América de habla hispana. Y desde entonces se viene intentando destruir nuestra industria. Desde los Estados Unidos hubo un boicot de película virgen que obligó a que las películas argentinas salieran con menos copias. El golpe del 55, una de las primeras medidas fue 1 año sin cine argentino. Bueno, eso es lo que se viene repitiendo. No han podido lograrlo y creo que no lo van a lograr, y que el cine va a volver a tener la potencia que todavía tiene nuestro cine independiente, y lo mismo en la televisión. Van a volver las series, van a volver nuestros actores y nuestros autores, porque tenemos una gran tradición y una gran riqueza como para continuarla, ¿no? Hermoso mensaje. Y sí, siempre vamos a querer ver historias, siempre va a haber gente que quiera contar historias, siempre va a haber actores que quieran actuar historias. Así que en ese sentido es interesante este mensaje optimista que nos dejás. Fernando, gracias por pasar en Hudson, por tener la posibilidad de hablar con vos. Y me parece que todos los oyentes, Dani, quedaron, creo que si no te anotás después de esto, no sé. No, quedan reinvitados, y claro que esto te deja una manija total, digamos, para seguir reflexionando, para seguir intercambiando. Un placerazo, en serio, Fernando. Mira, acá las puertas de esta radio están abiertas siempre. Uh-huh. Así que cuando estés por acá por La Plata, si te querés pasar por los estudios de acá, esto es una radio pública, tratamos de seguir informando, de seguir comunicando, aún desde el streaming y demás, pero convencidos que la comunicación pública, que nos encanta escuchar historias, y seguimos apostando a esa cultura, no una contracultura, una cultura popular con territorialidad en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Así que puertas abiertas para cuando quieras pasarte por acá para seguir charlando esto, que se puso re interesante. Yo me quedaría. Obvio, más vale. Traigan un vino, y veamos una peli. Un vino, una pisita y seguimos, no pasa nada. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, y
fuerza con todo y ya nos veremos, seguro. Dale. Un abrazo grande. Gracias. Saludos, Abrazo Fernando. enorme, Muchas gracias. Fernando. Muchas gracias. Adiós. Qué placerazo. Sí, la verdad que es un director interesantísimo, como decíamos, que primero con una formación académica No. en Roma, al igual que Birri, al igual que Manuel Puig, con los directores neorrealistas italianos en un momento donde era una de las cinematografías más importantes del mundo. Sí, tal cual. Justamente el Italiana, en el Centro Experimental de Cinematografía de Cinecittà. Tuvo la posibilidad de estudiar ahí, después la carrera que hizo justamente en la televisión a los 40 años haciendo su ópera prima con guión nada más ni nada menos que Ricardo Piglia, y después bueno, una filmografía gigante, hermosa. Ya quisiéramos tener la agenda de Por Dios eso, mío. pasó por todos los géneros, hizo películas de ciencia ficción, hizo western, porque vieron que por ahí en el cine argentino hay como un poco de miedo de salir del costumbrismo Sí. y meterse en los géneros. Y Sí. creo que Fernando siempre tuvo esa capacidad. Se metió, digamos, en los géneros, contó historias, adaptó ni más ni menos que a Di Benedetto, ni más ni menos que a Roberto Art. Sí. Tremendo. Che, bueno, vamos a reiterar la actividad. Sí. El taller ¿cuándo se va a realizar? Recordamos que es parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Es gratuito, Sí. es virtual. Hay que anotarse. Es una oportunidad genial. Golazo. Sí, es la dirección en cine de adaptaciones cinematográficas de cine y series, que lo va a dictar, bueno, como decíamos, Fernando Spinner. Se va a dictar los miércoles de mayo 7, 14, 21 y 28 en el horario de las 18 horas hasta las 20, son 2 horas, así que ahí lo vemos en el stream quienes están. Qué bien, Es una capacitación que va hacia todas las artes, pero en caso me parece que para los estudiantes de cine imperdible esta posibilidad, ¿no? No, tremendo. Hermosa capacitación. Gracias, Esteban, por traernos esta gran entrevista y esta charla. Hasta luego, compañeros, nos vemos. Música y rapidito volvemos. @laUneOK. Nos vemos en Instagram.